Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenas noches a todos.
Qué momento musical más interesante hemos tenido, ¿verdad, Ernesto? Es cierto, estamos comenzando una serie muy especial de conferencias que vamos a tener durante las próximas 5 noches bajo el tema Un futuro con esperanza. Y qué mejor que comenzarla elevando nuestros espíritus, nuestras mentes a Dios a través de la música, ¿verdad? Pues sí. Vamos a tener un momento especial de oración para dar comienzo a esta serie de conferencias y os invitamos a que nos acompañéis para abrir nuestros corazones a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque nos das tu palabra y estamos especialmente agradecidos porque a través de ella podemos encontrar esperanza para momentos tan especiales y tan complicados como estos en los que estamos viviendo, Señor. Queremos pedirte de forma muy especial que tu Espíritu Santo esté con el orador que has elegido esta noche para traernos el mensaje, Señor. Queremos pedirte que lo que va a compartir con nosotros pueda ser realmente útil para transformar nuestras vidas, para darnos esperanza, para acercarnos a ti y para ayudarnos a conocerte mejor, Padre. Queremos solicitar que tu Espíritu Santo esté con él, que dirija su mente, Señor, y que sus palabras puedan llegar hasta nosotros de forma clara y de forma comprensible para que nuestras mentes puedan acercarse a ti. Gracias por escucharnos y por todas tus bendiciones siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué existe tanto dolor en el sufrimiento, tantas preocupaciones, tanto miedo. Yo seguro que sí. Así que hoy, para adentrarnos más en ese tema, tenemos al pastor y psicólogo Jesús Calvo, que nos va a presentar el tema ¿Por qué existen el dolor y el sufrimiento? Os dejamos con ello. Muy buenas tardes, un saludo cariñoso para todos los que estáis al otro lado de la pantalla. El dolor y el sufrimiento es el tema que quiero presentaros en esta tarde. Y antes de adentrarnos en el tema me gustaría decir 2 cosas. La primera es que el tema del dolor y del sufrimiento es un tema complejo, porque no es un tema lineal, sino que para su estudio, para su análisis, uno necesita introducirse en diferentes ámbitos. Y la segunda cosa que me gustaría decir que está relacionada con la anterior es que a pesar de la complejidad que tiene este tema, tengo que decir que es un tema bonito, apasionante, porque uno también en el análisis tiene que salir del ámbito humano y tiene que ir a otros ámbitos superiores. Así que dicho esto, ahora sí que vamos a introducirnos en este tema. Y me gustaría comenzar haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que no conocemos? Muchas más de las que tú te puedes imaginar. Y todas estas cosas se engloban en un campo que denominamos el campo de los misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no podemos entender y por lo tanto no podemos explicar. Por ejemplo, ¿qué decir de la vida? ¿Sabías que la vida es el mayor misterio que existe en esta tierra? Sin embargo, hay una cosa muy interesante. Podemos ver la vida, podemos disfrutarla, podemos definirla y hasta podemos experimentar con ella. Pero hay una cosa que no podemos hacer, y es crearla. Es decir, no podemos hacer que un muerto resucite. A pesar del avance tecnológico de nuestra ciencia, todavía no se ha conseguido nada de esto. Y no es porque la ciencia no lo haya intentado. El problema es que cuando la ciencia tiene todos los ingredientes, según ella, necesarios para que la vida se produzca, ¿qué ocurre? Que cuando se mezclan los ingredientes no funciona. Hay algo que no va. ¿Y sabes por qué no va? Porque la vida es un misterio. Y como tal, no podemos ni entenderla ni explicarla. ¿Qué podemos decir de nuestro tema de esta tarde? Del dolor y del sufrimiento. Pues podemos decir una cosa muy interesante, muy curiosa. Y es cuántas opiniones hay sobre este tema. Cuántas respuestas se han dado con el fin de responder a por qué existe el dolor
y por qué existe el sufrimiento. Y la pregunta que todos tendríamos que hacer es ¿por qué hay tantas respuestas? Porque lo curioso es que esas respuestas son diferentes y muchas de ellas contradictorias. Así que, ¿por qué hay tantas respuestas diferentes? Sencillamente, porque no hay una respuesta objetiva. Porque si hubiese una respuesta objetiva, eliminaría todas las opiniones subjetivas. Por eso, el enfoque que yo voy a dar al tema de esta tarde no es dar una respuesta más a por qué existe el dolor y por qué existe el sufrimiento. No. Este no es el enfoque que yo le quiero dar. Mi enfoque es el siguiente. ¿Por qué el dolor y el sufrimiento no tienen respuesta? Este es el enfoque. Los puntos que vamos a considerar son los siguientes. Primero vamos a comenzar hablando de las peculiaridades que tiene el dolor y el sufrimiento. Después vamos a adentrarnos en el libro de Job. ¿Y por qué vamos a hablar de Job? Porque Job se ha convertido en el símbolo del dolor y del sufrimiento. En el tercer punto nos vamos a adentrar en la complejidad de este tema. Y vamos a hablar de el origen del mal, de la entrada del pecado en este mundo y de la muerte de Jesús. Y finalmente, y como conclusión, vamos a intentar seleccionar 5 cosas que nos permita tener en cuenta una visión general del tema de esta tarde. Como veis, el planteamiento de nuestro tema promete ser interesante y yo os lo digo, también apasionante. Comencemos por las peculiaridades que tiene el dolor y el sufrimiento. La primera peculiaridad que me gustaría decir o hablar son las diferentes sensibilidades que hay frente al dolor y frente al sufrimiento. Y me gustaría comentar o hablar de 2 tipos de personas. Las personas que nacen estrelladas y las personas que nacen sin estrella. ¿Tú te has dado cuenta que hay mucha gente que nace en este mundo, vive en este mundo y pasa por este mundo y el dolor y el sufrimiento apenas les roza? Cuando uno mira el historial médico de estas personas es curioso, no hay historial. Nunca han pasado por un quirófano, nunca se han roto nada, todo les sale bien. Increíble, son personas con estrellas. Sin embargo, hay otras personas que parece que nacen para sufrir. Porque cuando uno mira su historial médico, uno ve una lista larguísima de problemas que han tenido. Han pasado por el quirófano, pero no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Yo conozco personas que han pasado más de 20 veces. En realidad han tenido varios accidentes a lo largo de su vida de cierta gravedad y todo parece que les sale mal. Por eso son personas que parece que han nacido para sufrir. Y entre los 2 polos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los diferentes grados de dolor. Por eso este tema no todos lo entienden de la misma manera. Vamos a ver la segunda peculiaridad. Observa estas 3 fotos. Porque estas 3 fotos lo que intentan representar son los diferentes momentos del dolor. La primera fotografía intenta representar el dolor cuando uno lo vive. La segunda fotografía intenta representar el dolor cuando tú lo expresas. Y la tercera fotografía expresa el dolor cuando tú piensas en él. Si te das cuenta, los 3 momentos son dolor, son dolorosos, pero el dolor no es el mismo en cada una de ellas. Es como si el dolor tuviese o estuviese enmarcado en 3 dimensiones diferentes. Otra peculiaridad, y es reconocer que el dolor y el sufrimiento no es lo mismo. Cuando hablamos del dolor,
estamos hablando del dolor físico, es decir, cuando uno siente dolor en las diferentes partes del cuerpo o en los diferentes órganos que tenemos. Mientras que cuando uno tiene sufrimiento, estamos hablando del dolor que está aquí dentro, dolor mental. Y normalmente el contenido de este dolor, del sufrimiento, suele ser de dos maneras. Las preocupaciones por las cosas, preocupaciones por el futuro, preocupaciones en fin, preocupaciones. Y el otro es la culpabilidad. Y si te fijas bien, estas dos cosas son un peso pesado, pero que llevamos aquí dentro de nuestra mente. Por eso el sufrimiento es el dolor mental. Ahora fíjate en esta peculiaridad. Muchas veces el dolor, por su fuerza, por su intensidad o por su extensión en el tiempo, se convierte en sufrimiento. Y otras veces, muchas veces, el sufrimiento, por su fuerza, por su intensidad o por su alargamiento en el tiempo, se convierte en dolor, produce dolor. Y esto lo que nos demuestra es que el dolor y el sufrimiento son dos hermanos inseparables. Otra peculiaridad muy interesante, la creencia. Y vamos a mencionar tres aspectos. ¿Cómo se forma la creencia? ¿Qué papel tiene la creencia? ¿Y cómo funciona la creencia? Cuando somos jovencitos, es decir, cuando estamos en la preadolescencia, solemos hacer dos cosas. Solemos hacer preguntas y solemos exigir respuestas. Así que es normal que en estas edades cada uno de nosotros haya dicho ¿por qué esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué sucede así? Preguntas y respuestas. Las respuestas que todos recibimos, ¿qué es lo que hacen? Configurar nuestro cerebro. Y en esa configuración lo que estamos generando es lo que se llama nuestra creencia. El papel de una creencia es fundamental, porque una creencia condiciona nuestra forma de mirar, nuestra forma de ver y nuestra forma de pensar. Por eso hay quien ha comparado la creencia con unas gafas. Esta niña, todo aquello que mire lo va a ver de color rosa. ¿Y por qué lo va a ver de color rosa? Porque tiene unas gafas que tienen un cristal rosa. Porque, en cierta forma, la creencia condiciona la forma de interpretar que tenemos frente a todo lo que está delante nuestro. Vamos a comentar un experimento que siempre funciona. Imagínate que tú tienes dos amigos y en la tarde, un poquito más tarde, vas a presentarle a un amigo tuyo, a los dos. Se llama Alberto. Entonces tú coges primero a un amigo por separado y le dices, mira, te voy a presentar a un amigo mío que se llama Alberto, verás que es un hombre jovial, sonriente, chistoso, pero hay algo que quiero decirte. Mira, no te fíes ni un pelo de Alberto, porque su risa es traicionera. Es un hombre falso, es un hombre hipócrita, es un hombre egoísta, es un hombre traidor. Ha delinquido varias veces, ha estado varias veces en la cárcel, se ha aprovechado de sus amigos. Así que, por favor, ten mucho cuidado de Alberto. Muy bien, luego te vas al otro amigo tuyo y entonces le dices, mira, te voy a presentar dentro un poco a un amigo mío, se llama Alberto, es una persona sonriente, afable. ¿Sabes? Si yo tengo que hablar de Alberto, es la mejor persona que yo conozco. Es cariñoso, amable, servicial, lo mejor de lo mejor. Así que si te puedes hacer amigo de él, hazte porque ganarás. Muy bien, coges a tus dos amigos y les llevas y les presentas a Alberto. Tú sabes que cada uno de tus amigos verán a Alberto de forma diferente. ¿Y por qué? Si en realidad los dos ven la misma cosa. Porque la creencia que tienen aquí dentro, lo que tienen aquí dentro, no es lo mismo.
Así que lo que llevan dentro va a condicionar la forma de mirar, la forma de ver y la forma de pensar. Por eso es tan importante la creencia. ¿Y por qué yo te cuento todo esto? Pues es muy fácil. Porque el dolor y el sufrimiento, cuando uno se pone a interpretarlo, a mirarlo, a verlo, a pensar en ello, es muy importante tener en cuenta qué es lo que tú crees, cuál es tu creencia. Y en realidad, aquí lo que importa es saber si eres creyente o no eres creyente. Porque eso lo va a determinar todo. Por ejemplo, para un ateo, para alguien que no cree en Dios, ¿cómo ve el dolor y el sufrimiento? Para él no es motivo de ninguna complicación. Porque un ateo, todo lo que existe se convierte en ley. Entonces, un ateo hay según qué cosas que nunca discutirá. Por ejemplo, nunca discutirá ¿y por qué tenemos que morir? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Y qué me puede pasar? No va a discutir eso. La muerte es un hecho que existe, para él es como una ley, yo nazco, yo vivo y yo muero y se terminó. Lo mismo ocurre con el dolor y el sufrimiento. Como es algo que está ahí a la vista, un ateo simplemente dice en esta vida se sufre y se padece. Y se acabó. Así que el ateo, digamos, no tiene mucho problema con este tema. El problema sí que aparece con la gente que cree. Porque con el creyente, cuando alguien pone a Dios por delante, entonces la cosa sí que se complica. ¿Y por qué? Porque todo lo que suceda que no entienda va a generar interrogantes. Y los interrogantes se traducen en porqués. Y los porqués necesitan respuestas objetivas, válidas, consecuentes. Por eso nosotros en esta tarde vamos a centrar nuestra atención en el creyente. Porque el creyente es el que se cuestiona y el que se dice por qué esto y por qué lo otro. Lo primero que vamos a analizar es un personaje que se llama Job. Y como he dicho al principio, ¿por qué he escogido a Job? Porque Job es el símbolo del dolor y del sufrimiento. El personaje Job está recogido en un libro que se encuentra en la Biblia. ¿Y por qué acudimos a la Biblia para tratar este tema? Porque la Biblia es la fuente más fidedigna que tenemos. Es decir, todo lo que encontremos en la Biblia es verdad. No son opiniones, no es me parece, creo, no, son verdades. Así que por eso vamos a adentrarnos en este libro de Job. Y cuando uno se adentra en este libro, uno va a descubrir 3 creencias equivocadas que nos pueden hacer mucho daño. Vamos a adentrarnos en el libro. El comienzo del libro nos presenta que Job era un oriental rico, muy rico. Tenía 10 hijos, 7 varones, 3 hembras, tenía muchísimo ganado, tenía muchísimos sirvientes y de la noche a la mañana lo pierde absolutamente todo. Todo lo que poseía, menos su esposa, lo pierde. Pierde a sus hijos, pierde todo el ganado que tenía, toda su riqueza, pierde a todos sus servidores, lo pierde todo. Y entonces es cuando él hace esta declaración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si te das cuenta, en esta declaración existen 2 cosas. Dios dio y Dios quitó. ¿Dónde está el primer error que el libro intenta resaltar? El error no está en que Dios da las cosas buenas. No. El error está en creer que Dios también quita las cosas buenas. Porque cuando vamos al libro descubrimos que el que quita las cosas buenas no es Dios, sino el diablo. Qué gran verdad a tener en cuenta. Segundo, la historia continúa. Job no solamente pierde todas sus posesiones,
sino que también pierde la salud. Su esposa, ya cansada de las vivencias que está viviendo en la familia, ¿qué es lo que le dice? Dice, maldice a Dios y muérete. Y Job dice, como mujer necia has hablado. Y entonces viene esta segunda declaración de Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fijaos que esta declaración habla de otra cosa muy interesante, de las cosas que nosotros recibimos de Dios. Y él dice que recibimos lo bueno y recibimos lo malo. ¿Dónde está el error? En creer que nosotros las cosas malas que recibimos, las recibimos de Dios, cuando el libro nos muestra que todo lo malo viene del diablo. ¿Qué segunda verdad más importante? Bueno, el tercer error que intenta mostrar el libro viene a continuación. Después de perder todo lo que tenía, después de perder la salud, 3 amigos suyos vienen a consolarlo. No saben qué decir y están una semana en silencio, simplemente acompañándole. Job en ese tiempo lo que hace es quejarse, y su queja es: ¿por qué yo, siendo justo, tengo que padecer todos estos males? Y entonces el primer amigo se lanza y hace la declaración del texto que podemos leer. Le dice Elifaz a Job: ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventuras. ¿Dónde está aquí el error? El error está en creer un principio que se llama el principio de la retribución. ¿Qué es lo que dice este principio? Que cada uno recibe lo que merece. Lo que Elifaz le estaba diciendo a Job es que si tú estás padeciendo, si tú has perdido riqueza, hijos, etcétera, etcétera, no es porque eres bueno, es porque eres un pecador y mereces recibir lo que estás recibiendo. Queridos amigos, este principio no solamente afectaba a la gente de la época de Job, también nos afecta a nosotros. Yo como pastor alguna vez he hablado con personas y me han dicho, cuando han pasado algún problema un poquito fuerte, me han dicho: pastor, yo sé por qué estoy pasando por esto. Y yo pregunto: ¿y por qué? Bueno, es porque Dios me está castigando. Digo: ¿y por qué dices eso? Y ellos me dicen: porque yo no me he portado bien con Dios. Ese es el principio de la retribución. Es decir, cuando tú te portas mal, recibirás mal. Pero cuando te portas bien, recibirás bien. Y lo que el libro intenta decirnos es que el principio de la retribución es un error, es una equivocación. Porque si fuera cierto, ¿qué es lo que veríamos? Que los buenos disfrutarían y los malos sufrirían. Pero no es eso lo que vemos. A veces es al revés. No olvides nunca esto. Dios nos trata no como merecemos, sino como necesitamos. Así que el principio de retribución es un error que tendríamos que erradicar. Y el resumen de todo el libro de Job es este: el causante del mal no es Dios, el causante del mal es el diablo. Así que cuando tengas que vivir alguna experiencia negativa, no mires arriba y le digas: ¿qué pasa? Comprende que el mal no viene de Dios, sino del diablo. Y ahora pasamos al tercer punto, y el tercer punto es el tema complejo, porque entramos en un terreno delicado. Vamos a ver 3 cosas. Primero, el origen del mal. Segundo, la entrada del pecado en nuestro mundo. Y tercero, vamos a analizar la muerte de Jesús.
Si os dais cuenta, en estos 3 puntos tenemos 3 términos que van estrechamente entrelazados con el dolor y el sufrimiento. Mirad, todo comienza con el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es cuando uno se aparta de Dios. Pues bien, cuando uno se aparta de Dios, se produce el mal. Y el mal te lleva a la muerte. Y entre el mal y la muerte están el dolor y el sufrimiento. Así que, si te das cuenta, todos estos términos forman parte de una bolsa, de una unidad. Vamos a analizar el primer punto. Y para analizarlo vamos a leer el siguiente texto que escribe el profeta Ezequiel. El texto dice así: Tú, querubín grande, protector o encubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabes que este texto bíblico nos muestra 3 grandes verdades? La primera verdad es que el mal no se origina en la tierra. ¡Qué gran verdad! ¿Y dónde se origina? En el cielo. Pero atención, no en cualquier cielo. ¿Sabes que la Biblia menciona que existen 3 cielos diferentes? El cielo atmosférico, que tenemos nosotros, donde respiramos. El cielo interestelar, que es donde están los soles, las pléyades, los planetas. Y el cielo donde está Dios. El mal se origina en el cielo donde vive Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos la capacidad para entender las cosas que suceden en los niveles superiores. Segunda verdad, el mal no existe desde siempre. Hay quien piensa, hay quien habla de los 2 principios que se complementan y que son preexistentes, el bien y el mal. Así que se habla del Dios del bien y del Dios del mal. Esto no es así. El texto bíblico nos recuerda que el mal no existe desde siempre, sino que tiene un origen. Pero además hay otra cosa. ¿Tú sabías que el mal no tiene existencia por sí misma o por sí mismo? Esto es lo mismo que dicen la física. La física, cuando habla de la oscuridad, dice: la oscuridad no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no se puede ver ni se puede medir. En realidad, la oscuridad aparece cuando la luz desaparece, pero en el momento que aparece la luz, la oscuridad deja de existir. Lo mismo ocurre con el mal. El mal no tiene existencia por sí, sino que es la consecuencia de alejar el bien. Así que cuando uno se aparta del bien, surge el mal. Pero cuando el bien viene, el mal desaparece. Así que recuerda esto: el mal no es un principio eterno que existe desde siempre. El mal tiene su comienzo y comienza porque nos alejamos del bien. Tercera verdad importantísima: el mal aparece en Luzbel. Es decir, Luzbel no crea el mal, no confecciona el mal, sino que se encuentra con el mal dentro de él. El texto dice que era perfecto hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que el mal es un misterio hasta para Luzbel, hasta para el diablo. Así que si ni siquiera el ser donde se originó el mal, él es capaz de entenderlo, ¿cómo vamos a entenderlo nosotros? Pasemos al segundo punto: la entrada del pecado en este mundo. Y tenemos otro texto que es Pablo quien lo escribe y dice: por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes que este simple texto, sabes que el considerar la entrada del pecado en este mundo, lo que se nos revela son tres grandes verdades? La primera verdad es que cuando entró el pecado en este mundo, el plan de Dios cambió. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que el hombre fuera inmensamente feliz. Pero cuando el hombre se separó de Dios, es decir, cuando aparece el pecado, el plan de Dios cambia y en lugar de la felicidad, ¿qué es lo que tiene? El fracaso, la frustración. Y si te fijas bien, el fracaso y la frustración generan dolor en el alma humana. La segunda cosa que sucedió cuando entró el pecado, sucedió en el hombre, es que aparece el miedo. ¿Sabes que el miedo es el causante de la mayoría de las injusticias que comete el ser humano? Por miedo miento, por miedo robo, por miedo calumnio, por miedo a perder algo hago lo que no tengo que hacer. Así que el miedo es otro generador de dolor y de sufrimiento. Y la tercera verdad, cuando entra el pecado en este mundo, es que el hombre pierde la capacidad de entender. Antes de entrar el pecado, Adán entendía y entendió perfectamente a Eva. Pero una vez que el pecado entró, Adán perdió la capacidad de entender a Eva, a su compañera. Y si te das cuenta, desde que entró el pecado, el gran problema que tenemos todos es que no nos entendemos con los demás. No importa el avance científico, no importa el desarrollo intelectual. Todos tenemos el mismo problema. ¿Por qué surgen los problemas? Fíjate bien y te darás cuenta que la mayoría de los problemas surgen porque no nos entendemos con los otros. Así que este es el tercer cambio que se produce. Y aquí viene la conclusión. Si no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de entender algo tan complicado que viene de un lugar tan excelso y tan superior como es el cielo? Pasemos a analizar el tercer y último punto, la muerte de Jesús. Sabéis que la muerte de Jesús genera una cantidad de preguntas increíbles. Primera pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y esta pregunta genera a su vez otra pregunta. ¿Qué fue en realidad la muerte de Jesús? ¿Fue un pago? ¿Fue una exigencia? ¿Fue una expiación? ¿Qué fue en realidad la muerte de Jesús? Pero es que todo esto genera otra pregunta. ¿Por qué Dios, para salvar al hombre, tuvo que recurrir a la muerte de Jesús? Sabéis que hay creyentes que les hace tanto daño, porque teniendo en cuenta que nuestro Dios es tan bueno, que cómo es posible que un Dios bueno, para perdonar, tenga que hacer mal. Gran pregunta. Y esto nos adentra en un tema también muy interesante, y es el perdón de Dios. En realidad, el perdón de Dios, ¿en qué consiste? ¿Consiste solo en perdonar? Es decir, que cuando Dios dice yo te perdono, ¿se terminó? ¿O es que hay algo más? Y si hay algo más, ¿qué es en realidad lo que hay? Qué grandes preguntas para las que en el fondo no tenemos una respuesta objetiva. ¿Te has dado cuenta, y con esto cierro este tercer punto, te has dado cuenta que la Escritura nunca pretende que tú entiendas por qué murió Jesús? Lo único que pretende es que tú aceptes la muerte de Jesús. Y esto nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué Dios no explicó el por qué Jesús tenía que morir?
Y la respuesta siempre es la misma, porque nosotros no tenemos la capacidad de entender lo que hay más allá de esta tierra, de lo material, de lo humano. Y pasamos a la conclusión. Y como conclusión, a mí me gustaría recoger 4 ideas principales. Primera idea. El dolor y el sufrimiento es una consecuencia de apartarnos de Dios. No busques culpables arriba. Los culpables somos nosotros que hemos decidido mal. Segunda cosa. El dolor y el sufrimiento rebasa el ámbito natural. Así que pretender entenderlo y explicarlo de una forma objetiva, clara, contundente, que evite las opiniones subjetivas, es imposible. Tercera cosa. Ante lo que no entendemos, es mejor guardar silencio que dar una respuesta equivocada. Porque acuérdate, las respuestas generan una creencia y determinan tu forma de mirar, tu forma de ver y tu forma de pensar. ¿Y cuántas respuestas equivocadas tenemos aquí dentro que finalmente nos dan dolor de cabeza? Cuarto, es verdad que la Biblia no explica lo que es el dolor, pero nos dice que un día el dolor dejará existir. Por eso la quinta y última verdad es que la Biblia se puede resumir con 2 palabras: confianza y esperanza. Confía en Dios y espera, cree en las promesas que Dios te hace. Y para terminar, me gustaría hacerlo con el siguiente texto bíblico. Está en Deuteronomio, y fijaos lo que dice, creo que resume muy bien lo que hemos estado hablando. Las cosas secretas, los misterios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, si tú viviendo la vida descubres que hay cosas que no entiendes, acuérdate que Dios no nos ha revelado todas las cosas. Hay cosas que sí podemos saber y hay cosas que no podemos saber. Las cosas que nosotros no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlas en manos de Dios. Confía y espera. Que Dios te bendiga y te ayude a interpretar correctamente la experiencia del dolor y del sufrimiento en este mundo. Que así sea. Gracias al pastor Jesús Calvo por este interesante tema. Ahora, si te interesa saber más, tenemos disponibles 3 libros de forma totalmente gratuita. Frente al dolor, del pastor Roberto Badenas, hay respuestas del pastor Alejandro Bullón y El camino a Cristo de Elena G. de White. Puedes conseguirlos mandando un WhatsApp al 616-620-414, escribiéndonos un email a la dirección info@adventista.es o llamándonos por teléfono al 911-309-864. Muy bien, Eider, pues ya hemos terminado el programa de hoy. Sí. Ahora solo nos queda invitaros para que nos acompañéis mañana con un tema súper interesante que se titula ¿Estadios en silencio ante situaciones así? Sí, así es. Ahora, para despedirnos, vamos a elevar una oración a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has acompañado hoy con este tema. Te pedimos que lo sigas haciendo esta noche, que cuides a todas nuestras familias, Señor. Te pedimos también que nos ayudes a darnos cuenta que a pesar del sufrimiento, del dolor, tú estás siempre presente. Tú nos has prometido un final victorioso y sabemos que contigo somos fuertes. Te pedimos que te quedes con todos aquellos que están, Padre, hundidos
que están sufriendo, que nosotros podamos ser también consuelo para ellos y que a través de nosotros puedan verte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.